Bueno, el tema de hoy tiene algo que ver con el tema pasado, pero es continuación. Es la tectónica de placas. Tectónica de placas. Yo me acuerdo que cuando yo estudié geología la primera vez, siendo bachiller, ese tema no existía, porque más o menos empezó a descubrirse la tectónica de placas de los años 40, 50 para acá. 50 para acá, y quien hizo por primera vez el científico que dijo eso, se burlaron de él y no le creyeron. Y después, más o menos por los años 1960 por allá, fue que empezó a hablarse oficialmente de la tectónica de placas. Y hoy en día está totalmente comprobado. Y sobre todo con los nuevos adelantos técnicos que hay hoy en día que no lo había por esos años. El Big Bang. Yo le dije la vez pasada que el Big Bang me permite a mí creer en Dios por la ciencia, porque había una masa gaseosa inicial de tamaño muy pequeño. Hay gente que dicen que del tamaño de una pelota de béisbol, otros dicen que de una metra, otros dicen que un balón de básquet. En todo caso, ese es pequeñito y que explosionó. Y al explotar, dio origen como está esta imagen que se disgrega radialmente. Parte de esa masa gaseosa empezó a expandirse radialmente y dio lugar al universo. Y aumentaron un gigantesco volumen, aumentaron la masa, y así fue que se fue creando el universo. Se fue creando el universo que algunas de esas masas en contacto con el frío del firmamento. Bueno, y la pregunta es que en la Biblia dice que los que nos iniciamos fue con Adán y Eva, y que Dios hizo el cielo y la tierra en 7 días, dice la Biblia. Y la ciencia ha demostrado que ese Big Bang se originó hace 14.500 millones de años. Por favor, les vuelvo a recordar que los quiero ver bien preguntones. Acosen al profesor a preguntas cada cosa que ustedes duden o que tengan algún comentario que hacer también. Son libres. Son libres y con toda confianza. Bien, 14.500 millones de años y no una semana. Échale pluma. Bueno, en la medida que se fueron enfriando esos pedacitos, como estoy señalando aquí con la flecha, esos pedacitos se fueron solidificando y formaron originalmente rocas. Pasaron miles de millones de años y esas rocas fueron algunas estrellándose unas con otras. Y ese estrellamiento lo que tiene que ver con nosotros, con el planeta Tierra, este, se produjo por estrellamiento de rocas que ya formadas, como se estrellaban, se unían unas a las otras y se fueron sumando y se fueron sumando de tanto estrellarse y fueron dando lugar en parte a la Tierra. Y cuando estaba en periodos iniciales de formación de la Tierra, llegó un cuerpo celeste también rocoso, muy grueso, y se estrelló contra esa Tierra y dio lugar hoy en día a lo que es la fosa del Océano Pacífico. Y esa masa que se desprendió por el estrellamiento del objeto que venía desde el espacio, también desprendió y dejó esa parte hueca, y ese es el material que dio lugar a la luna nuestra, a la luna, al- la única luna que tenemos nosotros. Bien, y así fue formándose y así fue formándose. Y ya les dije la vez pasada, cuando les expliqué las capas de la Tierra, que en el formarse el material más pesado se fue al centro de la Tierra y fue gradando a más liviano, hasta que encontramos los materiales más livianos en la superficie externa de la corteza, que es el famoso cial, que lo vimos en la clase pasada también, que les recuerdo que la corteza se divide en cial y cima. Sílice y aluminio, que son muy livianos, minerales muy livianos, lo que quiere decir que existe mucha roca en la superficie terrestre rica en aluminio y en sílice. ¿Ok? Bien. Pangea. Ese, cuando el planeta Tierra se fue enfriando,
que ya les dije en la clase pasada que dio origen a tres capas: la corteza, el manto y el núcleo. La corteza es la más delgadita externa, que le llaman la piel de la Tierra, la piel, y por lo delgadita que es, pero es la que protege a la superficie terrestre y a los seres humanos y a la vegetación y a los animales y todo eso, de que el calor proveniente del interior de la Tierra no vaya, no se transmita a la superficie del suelo donde nosotros hacemos vida y podamos vivir. Originalmente esa corteza externa de la Tierra, cuando ya se hizo fría, era una sola masa, no cinco continentes como hay ahora, era una sola masa. Vamos a decir que un solo supercontinente, y producto de que empezó a dar vueltas alrededor de su eje y vueltas alrededor del Sol, que es lo que se traduce hoy en día como las 24 horas del día por la vuelta alrededor de su eje, y 365 días del año por la vuelta alrededor del Sol. Una vez que se fue configurando eso de dar vueltas, este, eh, esa masa estaba en un solo sitio, pero con las vueltas llegó a fracturarse esa superficie, entonces daba lugar a continentes que no son los mismos cinco continentes de ahora, ¿no? Eran otros. Y por ese sistema de dar vueltas y lo que les dije en la clase pasada, los halos de energía provenientes del núcleo interactúan tanto la fuerza de rotación, traslación, como los halos de energía, como la gravedad. También ejercen. Ya les dije que el centro de la Tierra hace las veces como de imán, que es lo que nos mantiene atraídos a la superficie. Pero la Luna también ejerce una atracción hacia el planeta Tierra. La Luna ejerce atracción hacia el planeta Tierra, y es lo que hace que se originen las benditas mareas en los océanos y mares venezolanos, donde el nivel del agua sube y baja a veces durante el día, a veces durante el día por la mañana o por la noche, a veces estacionalmente durante el año. Pero es lo que hace que de pronto el nivel del mar suba, son el efecto de imán que es ejercido desde la luna. Por otro lado, también el Sol ejerce un efecto imán sobre la Tierra. Todas esas fuerzas de la Tierra, de la Luna, de los halos de energía del interior, de la rotación, de la traslación de la Tierra, es lo que ha hecho que frecuentemente a lo largo de miles de millones de años, de esos 4.500 millones de años que tiene el planeta Tierra, porque 14.500 es el universo, pero 4.500 es el planeta Tierra y nuestro sistema solar, este, que a lo largo de esos 4.500 millones de años, esa corteza haya formado un solo bloque o se haya disgregado como piezas de rompecabezas que se disgregan. Después vuelven a unirse otra vez en un solo bloque y vuelve a disgregarse. A lo largo de miles de millones de años se ha producido entre 4 y 5 veces del año. Esta ilustración que les estoy mostrando ahorita es una de esas veces que se unió en un solo bloque. Como ustedes verán, aquí está Estados Unidos, esto es Brasil, esto es Venezuela. Quiere decir que Caracas estaba frente a Houston de Estados Unidos. Mire, Caracas estaba frente a Houston de Estados Unidos. Es África, ya ven a África aquí. Aquí está Europa, esto es parte de Europa. Oceanía está por aquí, Australia. Y fíjense, aquí muestra que era un solo bloque, un solo continente. Y se llamó Pangea, Pangea. Esa es la última vez que que esa corteza terrestre se hizo un solo bloque. O sea, si había un solo continente, un solo bloque, había un solo océano, un solo océano. En la medida que se va disgregando como pieza de rompecabezas, es que se van originando los océanos, como por ejemplo los que existen hoy en día, los que existen hoy en día. Les vuelvo a repetir que pueden interrumpirme, no me molesta. Bien, por allá fue que se originó un señor, creo que era checoslovaco o húngaro, algo así era, de uno de esos países de la Europa oriental, un científico que se las dio por decir
cuando eso no se hablaba de que eso que les acabo de explicar, de un solo bloque de corteza que se fraccionaba en pedazos de piezas de rompecabezas. Y él comenzó a ver que América del Sur la parte oriental de América del Sur calzaba perfectamente en la parte occidental de África, pero calzaba perfectamente. Y el sitio donde más calzaba era a 150, no, sí, 150 metros, no kilómetros, de profundidad del nivel del mar, o sea, desde la superficie del mar, 150 metros a profundidad, la costa esta y la costa esta calzan perfectamente. ¿Por qué a 150 metros? Porque el nivel del mar para la fecha en que se desprendieron estaba allí a 150 metros de profundidad y ahí fue donde logrado que la cosa calzaba. Originalmente ya le dije que se burlaron de él, no le hicieron caso y él se murió. Era un científico de esos orientales, de la Europa oriental. Pero él tenía un alumno de él que lo siguió mucho y que cuando él se murió se hizo cargo del centro de investigación y el alumno de él siguió con eso y mostró más pruebas. ¿Qué hizo el alumno de él? Empezó a ver las rocas que estaban aquí. Venezuela está aquí, mírela. Aquí está en Venezuela. Y Venezuela es parte de esto. Y esto oscuro aquí es la Guayana venezolana. Estas manchas oscuras indican las rocas más antiguas, o sea, las primeras que se enfriaron y se consolidaron y se hicieron rocas en el planeta. Dejaron de ser gaseosas, dejaron de ser magma líquido, etcétera, y pasaron a ser sólidas por enfriamiento. Quiere decir que en Venezuela, en la Guayana, parte de la Guayana, tenemos de las rocas más antiguas del planeta. Y cada roca tiene su nombre y apellido, como se llama Ayelén o Miguel Vicuña o Laura Gutiérrez o el profesor Jorge. Y se dieron cuenta que una roca aquí llamada Laura coincidía con una roca aquí llamada Laura también porque tomaron muestras de esta y de esta y era exactamente la misma roca con la misma composición de minerales y la misma edad y todo. Y después hicieron con esta también lo mismo y con esta también lo mismo. Entonces fue cuando se dieron cuenta que antes había sido un solo bloque rocoso que se fracturó aquí. Y esta ranura que ustedes ven aquí es lo que hoy en día es el Océano Atlántico, porque cada quien se fue alejando una de otra. Y en este momento se están alejando. En unas partes hay otras piezas de rompecabezas en que se están acercando. Eso va a ser motivo de lo que voy a hablar en este tema. ¿Ok? Bien, y así fue como se dimos cuenta que entonces que la superficie terrestre, o sea, la corteza, siempre está en movimientos. Y eso es lo que causa los movimientos sísmicos como el que hubo anoche a unos 17 kilómetros al noreste de San Cristóbal, Táchira. Tembló anoche allá. Y esos son ajustes por esos movimientos que permanentemente ocurren dentro de la corteza. ¿Ok? Profe, y disculpe, una consulta. No me disculpa, me alegra que haga preguntas. Dime. Ajá, ya que comenta que hay ciertas placas que se han estado acercando permanentemente, ¿se ha estado estudiando si se van a volver a encontrar o dentro de cuánto tiempo podría ser eso? Te doy la respuesta en la medida que voy avanzando en esta clase. Ah, ok, ok, Y perfecto, al estoy finalizar pendiente. la clase no te he respondido, tú me recuerdas, pero esa respuesta está dentro de la explicación que viene ahorita a continuación. Ok, fino, gracias. Pero gracias por la pregunta, con eso animas a los demás. Mira, entonces, esta es en este momento la configuración de placas mundiales. Son cerca de 23, 24 por ahí. Y acá, en este sitio que les estoy marcando aquí, con la flecha aquí, que esto es África, acá ya está fracturada y se está desprendiendo una placa con esta esquina que está aquí. Es lo que llaman el RIFT, RIFT, es una palabra en idioma inglés, pero significa la fractura. Entonces quiere decir que este pedazo de oriental de África se está desprendiendo, formando una nueva placa en estos momentos, en estos momentos. Más adelante les paso información de eso. Bueno, dentro de las placas
Hay unas que se alejan una de otras para decirles, aquí está Sudamérica. Esta parte es continental, porque ahí hemos vida los seres humanos. Esta parte es oceánica. Aquí está el océano Atlántico, parte del océano Atlántico, porque el océano Atlántico está desde esta orilla hasta esta orilla que es África. Esto es África, Sudamérica. Pero fíjense, entonces entre África y Sudamérica hay estas partes más oscuras y más claras con una raya en la mitad. Ya voy a hablarles qué significa eso. Pero quiere decir que esto es océano, que la corteza terrestre acá está en el fondo del océano. Y aquí está la corteza terrestre en la superficie y aquí está en la superficie. Acá, esto que les voy estoy marcando acá es una placa. Es una placa. Esta placa incluye toda Sudamérica y una parte de corteza debajo del océano Atlántico hasta acá. Y toda esa placa que incluye esas dos cosas se llama la placa sudamericana. Aquí está, placa sudamericana. ¿Ve? Tiene parte continental y parte oceánica. Esa es una placa que es grande, es grande. Bueno, o sea que nosotros en Venezuela formamos parte de la placa suramericana. Acá al norte, esta pequeñita que está aquí, que es una pieza de rompecabezas muy pequeñita, es la denominada placa del Caribe. Aquí está, placa del Caribe, placa del Caribe. Y respondiéndote a tu pregunta, ahora sí, la interactuación de esta placa suramericana y la placa del Caribe no es que se alejan ni que se acercan para encontrarse. Se están moviendo lateralmente, como si me ven mi mano, se mueven es así. Están raspando lateralmente, se mueven lateralmente aquí. Esta placa suramericana está trasladándose hacia el oeste. Se mueve, pero eso es en términos de años geológicos, no de años humanos, es muy lento, pero se está moviendo hacia el oeste, la placa suramericana. La placa del Caribe se está moviendo no hacia el este, ligeramente hacia el noreste, un poquito más hacia el norte, pero muy poquito. En sentido contrario, estaba hacia el este y estaba hacia el oeste, y aquí están raspándose la una a la otra. Esa interactuación de actuación lateral una con otra es lo que hace, se va a cerrar se va a cerrar sí, se va a cerrar la primera sesión dentro de 10 minutos, así que no se me vaya, por favor. Ella se cierra y esperamos ahí para que yo vuelva a cargar nueva sesión. Aquí me apareció el aviso. Bien, y esto entonces, cuando este sigue empujando para acá y este sigue empujando en sentido contrario, y aquí la grande le dice a la pequeña, la grande que es la suramericana, le dice a la pequeña, yo no te dejo que te muevas para allá, y la retiene, pero esta sigue empujando, sigue empujando. Llega un momento en que ese empuje es tan poderoso, tan grande, tan amontonado, tan acumulado, que cede y se resbala y cede. Bueno, ese ceder en ese momento es un terremoto, es un movimiento sísmico, así como eso es lo que origina los movimientos sísmicos. ¿Ok? Bueno, y esta es la distribución de todas las placas actuales en el planeta Tierra, que le dije que son cerca de 23. ¿Ok? Unas están encontrándose. Esta raya que les dije que se le iba a decir después es la, el límite entre esta placa y esta placa, la placa africana, que también incluye parte continental, que es esta África, y parte oceánica, que es el océano Atlántico. Y en la mitad hay una fractura de casi 9.000 kilómetros desde Groenlandia arriba hasta esta parte cercándose al Polo Sur. 9.000 kilómetros en este sentido, que hace que esta placa africana se esté moviendo para acá, así como estoy marcando la flecha, hacia el este. Y como la placa suramericana, les dije ahorita que iba hacia el oeste, se están separando a partir de esta línea. O sea, estas placas divergen, se separan. Estas placas
se mueven lateralmente. La palabra es transcurrente, transcurren una con respecto a la otra. Y estas placas, ¿cómo se llama? Estas placas que está en la parte oeste de Sudamérica, que se llama placa de Nazca, que le vemos el nombre, está moviéndose hacia el este, igual ¿cómo se llama? Que la africana, hacia el este, se mueve así, hacia el este, así. Y como la suramericana se mueve hacia el oeste, aquí se están consiguiendo, se están encontrando constantemente. Entonces son tres formas en que ellas se desplazan una con respecto a la otra. Movimiento convergente, aquí está, movimiento divergente y movimiento transcurrente. Son las tres formas en que hacen vida las placas en el planeta Tierra en este momento. Bueno, en las zonas de convergencia de placas, que es este sitio que yo les dije, donde se encuentra, esta está jalando para acá y esta jala para acá, y se encuentran aquí, aquí. Este gráfico que les estoy mostrando ahorita a continuación, se los vuelvo a poner, es este sitio, muestra detalles de este sitio. Vamos a verlo. Este. ¿Me están escuchando, verdad? Alguien que me diga que sí, para yo saber que no, que el Zoom no me ha cerrado la sesión. Sí, Sí, profesor. profe, se Ok, escucha. gracias, gracias. Esta es una placa oceánica que en este momento para ejemplo de la clase lo llamaremos la de Nazca, y esta es la placa, aquí está la flecha que viene para acá, que está medio borrosa, viene para acá, y aquí está la placa suramericana que viene en sentido contrario, y se encuentra. Esta es la zona de convergencia de placas. Vamos a ver cómo, y siempre es constante, constante, no es que empuja un día y se pone a descansar. El empuje de esta para acá es constante, el empuje de esta para acá es constante. Bien, esta placa es oceánica. Fíjense que esta es la superficie del océano. Esta es oceánica. Y les dije en la clase pasada que la corteza oceánica es muy delgada, y entonces, como es delgada, tiene menos fuerza, es menos guapa y apoyada. Y se encuentra aquí, siendo muy delgada. Esta que es continental es mucho más gruesa, que yo les había dicho en la clase pasada, hasta les mostré el gráfico, que en la corteza continental hay las dos subcapas, que es el cial y el cima, mientras que aquí solamente tiene el cima, que es la subcapa más profunda, y el cial no aparece, no existe dentro de la corteza oceánica. Aquí existen las dos. Bien. Por eso la hace más gruesa la corteza terrestre. En la medida que ellas se encuentran y presionan y empujan en sentido contrario, la más delgada, que es la oceánica, opta por doblarse aquí e irse para abajo buscando el manto, el manto. Y en la medida que se incrusta en el manto y se va más profundo, como la temperatura aumenta por gradiente térmico, llega un momento que si esto va a suficiente profundidad y atraviesa y llega a la base del manto, ya deja de ser roca y pasa a ser nuevamente lava. Pasa a ser nuevamente lava cuando llega a grandes profundidades, porque a medida que nos acercamos al núcleo, la temperatura se hace más grande. Temperatura suficiente como para mandar la suegra, para que no eche vaina. Bien, esta corteza continental, la corteza continental empuja para acá. Como es más gruesa y más poderosa, entonces ella no se hunde como esta, sino que se arruga en este frente. Ese arrugamiento que existe en ese frente es la cordillera de los Andes de Sudamérica. Es la cordillera de los Andes. O sea, lo que a nivel planetario son simples arruguitas, son las gigantescas montañas que tenemos nosotros en los Andes suramericanos. Es simplemente a nivel planetario, las montañas son siempre arrugas de la corteza, siempre arrugas, porque como está empujando para acá, ella se arruga aquí. Y en ese arrugarse, como las rocas de la superficie están frías, frías y sólidas, entonces no se doblan, sino que se fracturan. Y muchas de esas fracturas son tan a profundidad que llegan a los sectores del manto donde hay lava.
y es cuando se originan los volcanes como este que está ilustrado aquí. Por eso, de arriba, de norte a sur, en la cordillera andina, eso está lleno de más de 3.000 volcanes, pasando desde Colombia hasta el sur de Chile y algo de Argentina. Hay 3.000 kilómetros y en este momento, 3.000 volcanes, y en este, que son las fracturas esas que se han producido a lo largo de miles de años geológicos, por el encuentro de estas dos placas. ¿Ok? Que volviendo otra vez la imagen de atrás, este es el sitio de encuentro y la cordillera andina suramericana está aquí, que es la arruga, porque este empuja para acá, este empuja para acá, y esta se está metiendo para el interior de la corteza, del interior de la corteza y hacia el manto. ¿Ok? Bien, bueno, esta zona, esta que le estoy marcando aquí, en el sitio donde ella dobla y se hunde, toda esta zona se llama zona de subducción, que quiere decir subducción es que la placa oceánica subduce como sinónimo de se hunde, subduce es sinónimo de se hunde, zona de subducción, zona de hundimiento de la placa, de la corteza, esta aquí, ¿ok? Y para darles también una idea, estas zonas de subducción, en estas zonas en el planeta Tierra, porque le estoy poniendo como ejemplo la placa de Nazca con Sudamérica, pero acuérdense que le dije que hay 23 placas en todo el planeta, unas divergen, otras convergen, otras transcurrentes, pero hay más zonas de subducción, no son la única, pero como esta es nuestra cercanía en Sudamérica, pues se la pongo como ejemplo. En las zonas de subducción es donde están presentes las fosas oceánicas más profundas. En la fosa más profunda tiene cerca de 11 kilómetros de espesor, creo que un pelín más, creo que es en las Islas Marianas, por allá. 11 kilómetros de profundidad. Sin embargo, vuelvo para atrás, acá, por poner acá, que vamos a tener mapas más detallados sobre Venezuela, ahorita en esta misma clase. En este sector, aquí, hablando de Venezuela, está el estado Sucre, que son dos brazos con orientación este-oeste, la península de Paria y la península de Araya, son dos brazos horizontales. Por ahí, por ese sector, está la fosa de Cariaco, que tiene 6 kilómetros de profundidad. 6 kilómetros de profundidad. Pero si yo les dije a ustedes que aquí estas dos placas no es zona de subducción porque no se están encontrando, sino el movimiento es transcurrente. Sigamos con la clase entonces. Que les estaba hablando que, sin embargo, como estas dos placas tienen movimiento transcurrente y no es convergente, porque hay una fosa ahí de 6 kilómetros, de 6 kilómetros de profundidad. ¿Por qué? Eso hace presumir a los científicos y tiene su lógica. No tenemos que ser muy científicos, investigadores para eso, ni ustedes ni yo, que en el pasado estas dos placas convergían, porque si la única forma que se originan esas grandes profundidades es de convergencia y hay una profundidad aquí, quiere decir que hubo un momento en que en el pasado geológico, en la medida que se fueron separando o uniendo las placas, la relación entre la placa del Caribe y Suramericana era de convergencia. ¿Y qué refuerza esa teoría? La existencia de los Andes venezolanos. Fíjense que hagan un poquito memoria mental. Los Andes suramericanos tienen orientación norte-sur, suramericanos, esta, norte-sur. Sin embargo, los Andes venezolanos son suroeste-noreste, así, así. Si está así y está y la placa del Caribe en el pasado venía hacia acá y se metía por debajo de esta, arrugó corteza aquí y esas arrugas en los Andes venezolanos. Eso refuerza más entonces que en el pasado esta placa del Caribe convergía sobre la placa suramericana. ¿Ok? Ya les dije que esta era... Perdón. Bueno, les expliqué detalladamente esto que es la convergencia de placas, la zona de subducción, etcétera. Ahora vamos, la zona de divergencia de placas, que es
en este sector, acá es la raya esta, aquí se separa esta para acá, esta para acá. De igual manera, esta raya que está aquí es una zona de divergencia de placas. Esta agarra para acá y estas agarran para acá. Esto es lo que se llama la zona de divergencia de placas oceánica atlántica y esta es divergencia de placas oceánica pacífica, porque está en el Océano Pacífico. ¿Ok? Esa es la forma como ellas divergen. Volvamos. Y esta es la zona donde divergen. De los halos de energía que les expliqué en la clase pasada, que provienen del interior de la Tierra, este es uno de ellos y logra salir acá. Y como constantemente está sacando material de volcanes submarinos, sí, que en este caso que les dije que la fractura esa de divergencia de placas del Océano Atlántico y Pacífico, quiere decir que esa fractura que les dije que tenía en la del Atlántico tiene cerca de 9.000 kilómetros, está en el fondo de los océanos, lo que indica que hay volcanes subterráneos, submarinos, hay volcanes submarinos. Estos son los volcanes submarinos. Entonces, en el fondo del mar constantemente está saliendo a lo largo de esa línea de fractura lava, lava, lava. Y como constantemente está saliendo lava, esa lava en contacto con las aguas marinas a profundidad, que son bastante frías, esa lava se enfría rápido. Al enfriarse rápido pasa a ser rocas y como son rocas nuevas que constantemente se están formando, se suman a las rocas de la corteza en este sector y empiezan a empujarla para acá. Porque como es nuevas rocas que se van formando, ¿dónde se colocan? Bueno, se van colocando aquí y aquí le dice, eche para allá que aquí voy yo. Y aquí en este sector dice, aquí, eche para allá que aquí voy yo. Y originan nueva corteza. Lo que quiere decir que estos sectores de la corteza terrestre son jovencitos porque son lavas recién fundidas, recién hecha roca, ¿verdad? Y aquí son lavas hechas roca en tiempos geológicos mucho tiempo atrás que constantemente viene para acá. ¿Cómo se llama? En naves, barcos de científicos que han hecho esos estudios, han tomado muestras de la edad de las rocas esta, de la esta, de esta, de esta, de esta, y es cuando han podido comprobar que la placa esta se mueve como en el sentido de la flecha, constantemente para acá porque constantemente está saliendo material acá. Y aquí en este sector donde pongo la flecha mía, es donde se ubicaría esto, la zona de subducción. O sea que por acá, lejos de acá, está la zona de divergencia de placas que está empujando la nueva corteza para acá, hasta que llega al sitio y se hunde, y se hunde. Y este es el sitio de divergencia. Lo que quiere decir que aquí hay muchos volcanes submarinos, ¿ok? Y constantemente está saliendo material y formando nueva corteza. Esos sitios de los volcanes submarinos, como no es zona donde se empujan en sentido contrario una a la otra, o donde una se mueve lateralmente friccionando la otra si es el movimiento convergente, entonces no hay mucha sismicidad en estas zonas de divergencia. Simplemente a lo largo de esa ranura está saliendo lava y es muy quieto, no hay pocos movimientos sísmicos aquí, contrario a las otras dos formas de interactuación de placas. Bien, esto ya visto en perfil más bajo, la zona de divergencia de placas, esta es la fractura, como decir, la dorsal. Ah, y esas sitios, esas fracturas, la atlántica y la pacífica que le dije, reciben el nombre de dorsales intraoceánicas, la atlántica y la pacífica. Esta es una dorsal a manera de muestra aquí. Y a lo largo de esta línea dorsal, aquí hay un volcán, aquí hay otro. Esta es la forma como sale material dentro del manto, que sale como halo de energía para acá. Sale aquí a la superficie y entonces va saliendo constantemente y aquí forma una cadena submarina. Dentro de esa cadena submarina hay sitios donde hay una montaña, hay una montaña que es más alta que el Everest nuestro, que el Everest nuestro tiene alrededor de 9.000 kilómetros de altura, comparado con el Pico Bolívar aquí de Mérida, que tiene cerca de 5.000. ¿Ah? Metros, no son kilómetros, metros. Gracias, Secre. Metros, que muy ya yo diciendo kilómetros. Metros
9.000 metros. Hay montañas que son más altas que el Everest, pero como está en grandes profundidades, no llega a salir a la superficie. ¿Ok? No llega a salir a la superficie. Pero hay montañas submarinas originadas por la acumulación del magma que sale que en esos años de energía, que a lo largo de años geológicos se acumula, se acumula. O sea que cuando sale la lava, parte de esa lava se enfría en este sector que va formando la cadena montañosa submarina y parte se suma a la corteza que va divergiendo hacia estos sectores y a esos sectores. Y esta es la tercera forma de interactuación de las placas. Les había dicho convergencia, divergencia y esta es transcurrencia. El ejemplo más típico en el planeta Tierra de transcurrencia es la famosa falla de San Andrés en California, Estados Unidos. En California, Estados Unidos. Y como es transcurrente, esto es continente, esto es océano. Y creo que esta es la misma falla de San Andrés que la ponen como ejemplo. Este lote de corteza se mueve hacia el norte, este lote de corteza se mueve hacia el sur. Y se cree que en el futuro, hablando de años geológicos, hoy en día que Los Ángeles y San Francisco, uno está más al norte y otro está más al sur, con este movimiento, este, creo que la que está más al sur es Los Ángeles, creo, no estoy seguro. Pero una de las dos se está desplazando hacia el norte y busca a encontrarse el día de mañana geológico con San Francisco. O sea, las dos ciudades se van a conseguir, pero en años geológicos, no años humanos. ¿Ok? Esta es la tercera forma en cómo están. Como se produce mucha, la placa esta, de este sector, que es la placa norteamericana, la llaman placa norteamericana, que es una de las 23 placas que existen. Busca venirse para acá, en este sitio donde se encuentran, esta placa o le dice, tú no te mueves de aquí, tú no te mueves de aquí, pero ella sigue empujando esta para acá y sigue empujando esta para acá constantemente. Y llega un momento en que ya no se aguantan aquí y cede la presión de una en un sentido y otra en otro, y es cuando descarga y ocurre el terremoto. En esta zona de San Francisco, es donde han ocurrido los terremotos originados por transcurrencia de placas, los terremotos más fuertes del mundo, en zona de transcurrencia de placas. ¿Ok? Porque los terremotos más fuertes y más comunes y más numerosos son las zonas de convergencia de placas. Los, Profe, dime, ¿cuál sería la relación entre los años geológicos y un año normal? no te oigo, no te oigo. Profe, ¿cuál es la comparación entre los años geológicos y los años normales? O sea, ¿cuántos años geológicos son uno No, normal no, o... Ajá. no te sé decir, no te sé decir, pero por inventar aquí términos para que tengamos algunas ideas. Un segundo, por inventar algo, un segundo de años geológicos equivale a un montón de años de varias generaciones humanas, varias generaciones de seres humanos. Un segundo, un minuto geológico, por inventar algo así. Es grande, grande la distancia en tiempo, muy grande. ¿Ok? ¿Tienes idea ya? ¿Pescaste la idea? La diferencia es abismal, pues es Es incomparable abismal, realmente. es abismal, es abismal. Sí, Ok, perfecto, sí. gracias. Bien. Entonces, ahora está hablando que en la zona de las zonas de transcurrencia de placas donde ocurre lo máximo. Como la zona de la placa del Caribe, no la voy a decir ahorita porque creo que tenemos más. Aquí está. Esto es Venezuela. Venezuela. Aquí está. Esta es la península de La Guajira, pues la península de Paraguaná, el lago de Maracaibo, y aquí está Mérida. Aquí estamos nosotros. Ok. Los límites de la placa del Caribe que se las había puesto en aquí como la pequeñita esta pequeñita. Vamos al detalle en Venezuela, cuáles son sus verdaderos límites acá. Se ha comprobado que este conjunto de islas aquí, hay un poco de islas aquí, unas son británicas, otras francesas. Estas islas constituyen el límite este de la placa del Caribe.
el límite este de la placa del Caribe. Por eso es que están alineadas en este sentido, de sur a norte, están alineadas esas islas. Yo tuve la dicha, pues, de estar en algunas de esas islas ahí, que fui de turista. Pero yo de turista, como hombre que soy, y ustedes que son como hombres, y me perdonan las damas que están aquí presentes, pues yo era de los pocos que la mitad del tiempo buceaba mujeres y la mitad del tiempo buceaba terrenos para ver si era ver dónde estaban los volcanes allá y todo eso. Y hasta fui para museos, hasta fui para museos allá de emanaciones volcánicas del pasado. Bien, pero le estoy hablando de los límites a la placa del Caribe. Estos son los brazos del estado Sucre, la península, y este es Trinidad Tobago. Trinidad Tobago. Fíjense que la forma de Trinidad en el extremo norte presenta un cachito para acá, como los que nos ponen las mujeres a nosotros, y un mini cachito para acá. Igual está en el sur, en el límite sur hay una extensión con una puntica para acá de Trinidad. Y en el estado Sucre tenemos el brazo este que coincide con el cachito de Trinidad aquí. Longitudinalmente, siguiendo, existe aquí la península de Paria y esta del lado de acá es la península de Araya. Por eso es que está esa forma. Bien, y debajo está un cuello que es donde está un pueblito del estado Sucre llamado El Pilar. El Pilar. Por ese pueblo, El Pilar, pasa el límite de la placa del Caribe, placa del Caribe. Y viene de esas islas así, así. Aquí, cuando se encuentra con Trinidad y Tobago, que no está en este plano, hay una subdivisión que parte de esa fractura agarra por la parte norte y parte por la parte sur, por eso tiene los dos cachitos del norte y del sur, y después vuelve, saliendo de Trinidad, vuelve a unirse en una sola fractura y pasa por el cuello del estado Sucre donde está el Pilar. Pilar. Aquí, pasa acá, pasa acá, y llega más o menos acá, sigue coincidiendo con las costas del centro de Venezuela. Aquí, esto es el centro de Venezuela. Aquí están los estados Yaracuy, Carabobo, Distrito Federal donde está Caracas y aquí empieza algo de Anzoátegui. La forma del litoral nuestro es así, este-oeste, este-oeste, y coincide esa orientación llevándolo para acá con el cuello del estado Sucre y aquí se bifurca para acá y para acá. Salido de acá se hace una zona línea y es donde pasa por las islas de esas que llaman de Barlovento. Barlovento es porque como el sol para nosotros nace en el este y todo lo que esté apuntando hacia el sol naciente se llama Barlovento y todo lo que está en el sol que se opone hacia el oeste se llama Sotavento, o sea, las que están para acá, que son las que reciben primero al sol, se llama de Barlovento y estas que están por acá se llaman de Sotavento. Por ejemplo, la isla de Curazao es una isla de Sotavento, por decirles, son nombres geográficos que les ponen. Pero sigamos con el límite de la placa del Caribe. Viene por las costas de Venezuela y ese límite de las dos placas es lo que se denomina falla geológica. Falla geológica. ¿Ok? No solamente los límites de placa constituyen fallas, porque internamente la placa del Caribe tiene fallas. Después, más tarde, hablamos de eso cuando venga el tema de las estructuras. Pero es lo que, y aquí ese límite, como pasa por el pilar, se llama falla del Pilar. Allá los orientales le dan ese nombre. Pero cuando ese límite de placa pasa por el centro norte de Venezuela, donde aquí está Caracas, aquí pasa a llamarse falla de San Sebastián. Es la mismo límite, pero le dan nombres locales de acuerdo a los nombres de los sitios por donde ese límite pasa. Y aquí pasa por la Sierra de San Luis, al sur de Coro, en ese mismo sentido, y pasa aquí esto se lo voy a explicar más tarde, y pasa aquí unos 15 kilómetros al norte de Maracaibo, vía Colombia, y llega aquí hasta aquí. En este sector estamos viendo un triángulo, este triángulo. ¿Por qué este triángulo? Porque aquí hay una falla que se llama falla de Oca.
como se llama aquí la misma falla de San Sebastián, aquí falla del Pilar, que es límite sur de placa del Caribe. Y hay investigadores que creen que el límite verdadero de la placa del Caribe con respecto a la suramericana, que es esta, aquí está, mire, Suramerican Plate, la placa suramericana, el límite verdadero entre la placa del Caribe, que está Caribbean Plate, y suramericana es esta, la falla de Oca, que viene, pasa, le dije, en sentido oeste-este, pasa 15 kilómetros norte de Maracaibo y llega aquí a Morón. Aquí está Morón, Morón del estado Falcón. Y que creen que ese es el límite verdadero sur en este sector de la placa del Caribe. Pero hay estudiosos que han hecho muchas investigaciones y que dicen que ese no es el límite verdadero, sino que es que es lo que constituye la falla de Boconó, la falla de Boconó. La mayoría de los investigadores y los que no somos investigadores, sino que recogemos los datos del producto de la investigación que ellos hacen, porque es muy caras esas investigaciones, yo estoy de acuerdo con que es esta, la falla de Boconó y no la falla de Oca. Más tarde les explico por qué, porque creo que va a haber detalle. Y la falla de Boconó muere también por acá. Lo que pasa es que aquí no la prolongaron, pero muere aquí, en esta raya, en Colombia. Esto es Colombia. Y aquí la falla de Oca muere también aquí, pero en la misma raya. En la misma raya y hacen el triángulo. Esta raya en Colombia es una falla que está en este sentido, que se llaman falla de Santa Marta. Pusieron el nombre porque por aquí está la Sierra Nevada de Santa Marta, allá en Colombia. Entonces quiere decir que la falla de Oca y la falla de Boconó mueren ambas en la falla de Oca y forman el triángulo ese. ¿Ok? Si no hay imagen más tarde, regreso a esto y les explico más detalladamente eso, pero estoy basándome en que podemos encontrar imagen más tarde. Ok, esto es la dorsal pacífica oceánica, esta, que es la fractura de donde divergen placas acá y para acá, dorsal pacífica. Fíjense que la dorsal pacífica agarra algo de zona continental, o sea, de superficie terrestre, no marítima. ¿Ok? Aquí, esta dorsal está siendo empujada para acá. Y esta, estas que están aquí, no mentira, esta está para acá, hacia el oeste, y esta está hacia el este. Y esta placa mediana, porque fíjate, esta es gigantesca y esta es mediana, que cubre casi toda la parte oeste de Sudamérica, es la famosa placa de Nazca, porque se le pusieron ese nombre en honor a la zona de las ruinas de Nazca de los incas suramericanos aquí. ¿Ok? Y esta otra plaquita, ya le dije que la placa del Caribe está aquí, aquí, está aquí. Y esta que está aquí, y esto es Centroamérica. Aquí está Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala, esto. Por aquí está la selva del Darién, por donde pasan los venezolanos que migran. En la zona límite sur de esos países hay una placa aquí, que es la placa que la bautizaron como de coco, como la fruta coco. La placa de coco, la placa de Nazca, la placa suramericana y la placa del Caribe. Todas esas placas interactúan en nuestros sectores. ¿Ok? Y le agregamos aquí la placa norteamericana de la que le hablé hace rato, porque la placa norteamericana está empujando, es la que ayuda a empujar a la placa del Caribe, ayuda a empujar a la placa del Caribe. Esta zona de la placa de Cocos, aquí, esta chiquita que está aquí, la placa de Cocos tiene se mueve igual que de la del Caribe, así, en sentido suroeste, noreste, así. Y se mete por debajo, subduce a la placa continental que aquí en este sector es placa del Caribe. Placa del Caribe toca algo de Centroamérica, para que sepa, o sea, parte continental y parte del mar Caribe. Está aquí. Hay un mapita más detallado más adelante. Y esta es una zona de subducción aquí. Y como es una de subducción, es lo que forman las zonas montañosas y volcánicas de Centroamérica aquí, que es donde hay volcanes. Aquí hay volcanes. ¿Ok?
Bien, esto es el cinturón de fuego. ¿Qué es el cinturón de fuego? Ubiquémonos, ¿no? Suramérica, Venezuela está aquí, Norteamérica, esto es Asia, Asia, aquí está China, aquí están los países del sureste asiático, Vietnam, todos esos países que están aquí, y esto es Australia. Como esas zonas de interactuación de placas y zonas de convergencia de placas, yo le dije que es la zona donde se formaban más volcanes en el mundo. En estos alrededores es donde existen en las partes tanto oceánicas como continentales volcán, 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 volcán. Aquí les dije que había volcanes en Centroamérica, ahorita se los acabo de explicar. La mayoría de los volcanes de Norteamérica, México, Estados Unidos, Canadá, están en estos sectores y aquí hay volcanes también. Y cuando entra Asia, aquí hay muchos volcanes. Estos volcanes, producto de la interactuación de las placas, es lo que conforma el cinturón de fuego del Pacífico, porque son puros volcanes. No todos están activos, pero es la zona donde se producen mucho vulcanismo y origina muchos movimientos sísmicos, muchos movimientos sísmicos. Por ejemplo, nosotros ya vimos que en Venezuela tenemos una interactuación de placa del Caribe y placa suramericana. Pero Japón tiene una interactuación de 4 placas distintas. Mire, si, moviéndose ahí. Por eso Japón, las islas japonesas y a esta parte de Chile, Océano Pacífico acá, son los sitios donde ocurren los movimientos sísmicos más grandes y más desastrosos. La escala de sismos llega hasta 10, lo que quiere decir que un sismo a escala 10 es para que no quede nadie vivo ni ninguna obra de ingeniería ahí presente porque se la destroza toda. Pues acá han ocurrido hasta 9.7, sismos de 9.7 en la zona de Valparaíso, en Chile. Y aquí han ocurrido sismos también sumamente fuertes. Y por cierto, la ciudad de Tokio es la ciudad más densamente poblada del planeta. La pura ciudad de Tokio tiene muchos más habitantes que toda Venezuela, junto. La pura ciudad. En la América le sigue, en la América, o la ciudad más poblada es Ciudad de México. Ciudad de México tiene tanto como los habitantes de Venezuela antes de que emigraran, porque ahora no quedan tantos, no quedamos tanto, mejor dicho. Bueno, y esta es la forma como se originan las placas ya en detalle, que algo se los he dicho. El halo de energía, que es esto es núcleo, manto, corteza. Y esto es la litósfera, zona de transición entre corteza y manto. Del núcleo externo se desprenden los halos de energía que también reciben el nombre de puntos calientes. Puntos calientes. Si ese halo de energía llega al fondo, y aquí estos océanos, y en el fondo del océano ya le dije que se van formando cadenas montañosas. A veces esas cadenas montañosas submarinas llegan a elevarse tanto por tanta emanación de lava que viene del interior de la Tierra que ya esa lava hecha roca sale por encima de la superficie del mar o del océano y conforma islas volcánicas. De esas islas, la gran mayoría de islas que están lejos de los continentes, tienen ese origen. Ese origen. Entonces sale acá y parte de esa agarra para acá. Y aquí es zona de subducción. Aquí está subducción, creo que dice subducción, porque es zona de divergencia, zona de convergencia. Aquí subduce y se van para abajo, se van para abajo, se van para abajo y vuelve otra vez a formar parte de los materiales, algunos fundidos del interior de la Tierra. Y después pueden venir para acá otra vez y pasan a ser parte de los materiales del halo de energía o punto caliente y vuelve a salir. Entonces siempre hay una circulación en este sentido. Así. Y aquí ocurre también, aquí hay otro halo de energía y sale así. Otro halo de energía por las corrientes, y esto se llaman corrientes de convección, corrientes de convección. ¿Ok? Siempre está en constante movimiento. Y para responder al bachiller en su última pregunta, estas vueltas son en años geológicos, no son años humanos, años geológicos. ¿Ok? Bien,
esta es la dorsal, las que les dije que habían las grandes dorsales, las más gigantes del planeta, son la Atlántica y la Pacífica. Esto es como una especie de radiografía de la dorsal oceánica atlántica. Atlántica. Esto es, esto es parte de África. Esto creo que es Norteamérica, creo que sí, Norteamérica, y por aquí debe quedar Cuba, alguna cosa de esa. Aquí. El Océano Atlántico, y en las medianerías del Océano Atlántico está esta fractura que ya le dije tiene 9.000 kilómetros de largo. Esa fractura, esa fractura o zona de divergencia de placas, se mueve tanto que producto de esos movimientos ha dado lugar a estas fracturas horizontales paralelas, ha dado lugar a eso. Y está fraccionada y en cada sector de eso emana lava, emana lava, emana lava, emana lava. Y ha originado esta cadena montañosa submarinas. ¿Ok? Eso en los años 60, ya les dije, o antes de los años 60, como 40, 50 por allá, el eslovaco eso que dijo él, que dijo eso, que se burlaron de él, no le creían. Con las tecnologías de ahora ya permite hacer radiografías a la superficie terrestre por debajo de los océanos y se comprobó la existencia de eso y así es como ahora, por eso es que ahora en los programas de la materia de geología aparecen los temas de la tectónica de placas y cuando yo fui bachiller y no me digan que soy bejuco, este, no existía ese tema, no existía ese tema. Aquí está lo que les dije a ustedes de que se está produciendo una nueva placa en África. Vean esta rayita que está aquí. Esa es la línea de fractura o RIFT, R-I-F-T, la fractura, y esto va a pasar a originar una nueva placa. Se está originando una zona de divergencia de placas. Aquí, si ustedes se las dan por curiosear la imagen del satélite de esta zona, ven que hay una serie de lagos estrechos y alargados, alargados siempre sobre la zona esta. Estrecho, alargado, estrecho, alargado. ¿Por qué? Porque agua de este océano por debajo, como se está desprendiendo, está llenando esa zona. Me está apareciendo el aviso que dentro de 10 minutos se va a ir otra vez. Dentro de 10 minutos. Si se va, dejamos la clase hasta allí. ¿Ok? Bien, pero es 10 minutos. Entonces, esta es la zona donde se está apareciendo una nueva placa, que es esta. Esto ya es el Rif africano. Aquí están parte de los lagos que yo les dije. Aquí hay otro laguito, mire, se producen así. Se está produciendo así. Este pedazo que es Kenia, ahora Kenia va a quedar dividido en dos partes. Yo no sé cómo van a hacer eso cuando ese país queda dividido en dos. ¿Cómo se van a pelear ahí los terrenos, eso? Yo no sé. Bien, esto ya les dije, son las placas americanas, ya es detalle. Placa de Nazca, placa de Coco, placa del Caribe y placa suramericana y placa norteamericana. Todas esas son las que están en nuestros alrededores. Y las flechas aquí están indicando que no se ve casi en los movimientos de ellas. Esta placa de coco se está subduciendo aquí, metiéndose en este sentido sobre lo que yo les dije, que la placa del Caribe agarraba parte de zona continental. Esta es la isla, la Española, la que descubrió Cristóbal Colón en su viaje cuando vino a la América, que esto es República Dominicana y esto es Haití. Haití. Entonces, en la zona norte, República Dominicana, Haití, pasa el límite norte de la placa del Caribe. Y esto es Cuba. La parte de Cuba sur también tiene un cachito horizontal para acá. Esos cachitos que muestran así, esas formas tan geométricas que originan la superficie de los terrenos a veces, es porque quedaron así resultado de cuando se fracturaron y se desprendieron las placas. Se desprendieron las placas. Entonces pasa por esta zona sur de que Cuba en el sur es bastante bastante rectilínea el sur de Cuba y aquí tiene un cachito. Y aquí hay dos cachitos, aquí en el norte de la Española y en el sur, mira madre cacho que tiene. Porque en este sitio también, como en las islas de Trinidad y Tobago, aquí antes de entrar
a la española, el límite de la placa se divide por el sur aquí y se divide al norte. No está marcado aquí en este plano, pero ocurre. En la realidad esta acá se divide y después se vuelve a unir en una sola fractura. Pasa por acá. Esto es Jamaica. Esto es Jamaica. Y fíjense, busca hacia Centroamérica. Esto es Centroamérica. Y esto es Belice. Fíjense la forma tan geométrica que tiene Centroamérica en este sector. Prácticamente un ángulo, mire, recto. 90 grados aquí. Aquí recto, chaca, chaca. En ese sitio del vértice aquí es donde pasa el límite de la placa del Caribe. Atraviesa toda Centroamérica aquí, lo que quiere decir que esta parte de Centroamérica es parte de placa del Caribe, pero esta no. Esto es Belice y aquí está Honduras. Esta parte forma parte de la placa norteamericana. O sea, desde el punto de vista geológico, la Centroamérica no es solo una unidad homogénea, sino que está dividida en dos. La parte esta, placa del Caribe, y la parte esta, placa norteamericana. Bien, y sigue el límite, la atraviesa y aquí se encuentra con la zona donde subduce la placa de Coco con el Caribe y entonces el límite viene para acá. Y aquí fíjense cómo pone este límite al norte, y realmente el límite no es este. El límite viene aquí. Aquí está Mérida y si aquí está la placa, la falla de Boconó, viene por aquí. Todo mal dibujado el plique. El límite verdadero viene aquí. ¿Ok? Bien, pero son las placas que interactúan aquí. Movimiento transcurrente, movimiento convergente. Son la mayoría de los movimientos que ocurren en nuestras placas vecinas en la de acá, en nuestra realidad en los alrededores de Venezuela. Bueno, esto es otra ilustración para que se vea cómo el núcleo interno, núcleo externo. Dentro del núcleo externo también hay corrientes de convección. Claro, si tenemos 6.000 grados de temperatura, es ese cocinarse allí, que como cuando usted pone agua en una olla y apenas llega a 100 grados, usted mira esa agua que está en la olla y está toda reverberándose y moviéndose por todos lados. Así se mueve, aquí está a 6.000 grados y esto es roca totalmente fundida, es lava, lava y se mueve en este sentido. Producto de esta interactuación que hay aquí de las corrientes de convección es que originan los halos de energía hacia acá. Y esos halos de energía que producen, aquí porque está representado este y este, pero hay halos de energía, ya le dije, muchísimos, muchísimos, miles de años de halos de energía. Unas con suficiente potencia para salir hacia el exterior y forman los volcanes y otras no se originan con suficiente potencia y logran quedarse o en la parte superior del manto o dentro de la corteza y de ahí no pasa y ese magma se enfría y forma rocas, un tipo de rocas que la vamos a ver en el tema más adelante, en la próxima clase. No, dentro de 2 clases la vamos a ver, pero hoy no me quiero meter con eso para no complicarlo. Esto solamente para que veamos lo dinámico que es el interior de nuestro planeta. Lo dinámico que es. No es nada quieto, no es nada. Todo está moviéndose. Y en ese moverse, junto con las influencias externas que le dije, la atracción de la luna y todo eso que les nombré hace rato, es que hace que se produzcan todos los movimientos tectónicos. O sea que nadie está seguro. Yo estuve en una oportunidad en Italia y visité una universidad, lo que es allá la Universidad Central de Venezuela, como el equivalente a la Universidad Central que se llama la Universidad de la Sapienza en Roma. Y había una facultad de geología y me metí de turista y me identifiqué como profesor de media y todo eso. Y me atendieron muy bien, fueron muy amables conmigo y, y me mostraron imágenes de, del volcán Vesubio. Hay 3 volcanes muy grandes y famosos y han sido fuertes en la historia producto de esta interactuación en esa zona de Italia, que el volcán Vesubio, donde estaba el volcán Vesubio, cerca de ahí, a 6 kilómetros de allí, estaba lo que son hoy en día las ruinas de Pompeya, una ciudad romana que existió y como 70 años después de Cristo, ese Vesubio echó vaina y emanó lava y ceniza volcánica por montones, mucho menos mal que la mayoría fue ceniza y no fue lava, y sepultó esa ciudad de Pompeya en un espesor de 6 metros de ceniza volcánica y quedó a muchos siglos, quedó sepultada.
hasta que por allá, por los 1800, cuando estaba Napoleón Bonaparte echando vaina por allá, unos empleados de él o esclavos de él o no sé, soldados de él, como fuera que se le llamara, hicieron unas excavaciones por ahí y empezaron a encontrar ruinas, ruinas, de que sí habían escritos que decían que había una ciudad llamada Pompeya, pero nadie las habían conseguido. Y ahí empezaron hasta que vieron una parte que traduciéndolo del latín que ellos hablaban al italiano moderno, decía Pompeya. Entonces fue cuando se las dieron por hacer excavaciones, y hoy en día el 80% de esa ciudad está al aire libre. Y las muestras, y eso fue producto de eso. Pero es porque quedó sepultada porque el volcán Vesubio echó vaina. Desde ese entonces, es que son 70 años más acá de Cristo. Después volvió a echar vaina durante la Segunda Guerra Mundial. Hablo de 1942, que ni usted ni yo habíamos nacido, pero ya en la época moderna. Echó vaina y en ese echar de vaina que ahí en esa emanación sí puso lava y ceniza, ya más lava hubo, y esa lava cayó sobre un aeropuerto militar que tenían los americanos allá cuando la Segunda Guerra, y les sepultó un poco de aviones de guerra, y hoy en día eso está como una especie de museo, que yo lo vi. Dice, ya eso, que lo que era lava que se metió por todo eso, pasó a ser roca. Entonces uno ve una roca que se ve como restos de un avión incrustado dentro de esa roca. Bien, puntos calientes. Aquí están los puntos calientes ya más en detalle. Los puntos calientes que vienen aquí y originan los volcanes. Isla volcánica, el punto caliente. ¿Ok? Ya eso se los había explicado. Este, ya va que la secretaria me está echando vaina. No se casen, caracha. Me está poniendo brava que yo le digo a ustedes que no se casen. Bien, ya. ¿Ya puedo continuar? Sí. Ok. Bien. Las ondas sísmicas. Fue lo que yo les dije, creo que la clase pasada. Este es un buen gráfico. Ya les dije. Bueno, por lo visto está solamente Daniel. Aló, Giovanni Russo. ¿Me escuchan? ¿Quién? Sí, te escucho. Ok, gracias.